venir. Bienvenidos a nuestros visitantes de esta mañana. Bienvenidos a aquellos que nos ven por Facebook. También gracias por unirse con la iglesia y de esta forma estudiar la palabra de Dios, que es lo que queremos en esta mañana. Leía nuestro hermano allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, acerca de la resurrección. Y dicen los versículos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hace unas semanas atrás, hermanos, el mundo celebraba la resurrección, ¿verdad? Lo celebran una vez al año. Pero, ¿sabrán qué es resurrección? Ellos dicen, bueno, es domingo de resurrección, le llaman, ¿verdad? Pero, ¿realmente qué es la resurrección? Cuando hablamos de resurrección, hermanos, estamos hablando prácticamente de la vida, de volver a vivir. Estamos hablando prácticamente de que después que morimos, volvemos a vivir. O sea, es volver una vez más a la vida después de muerto. ¿Qué es la muerte entonces? La muerte no es más que la separación del alma y del cuerpo. Cuando el alma sale de nuestro cuerpo, el cuerpo se muere. Dice que el espíritu va a Dios, quien lo dio. El alma sale de nosotros, que va al Hades, y el cuerpo va a la tierra. Pero si el alma, hermanos, regresa a nuestro cuerpo, una vez más volvemos a la vida. Esto es lo que la Biblia enseña. Dirán ustedes, pero ¿de dónde sacas esa idea? Bueno, más adelante vamos a ver el versículo. Tenemos un caso bien conocido acerca de la resurrección, y esto es a Lázaro. Una historia que todos conocemos muy bien. Aquel gran amigo de Jesús, dice que cuando le dieron la noticia al Señor Jesús que su amigo había muerto, se conmovió, le dio tristeza de haber perdido a su amigo. Le dice María, la hermana de Lázaro, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. No cabe duda que María, hermano, sabía del poder que el Señor Jesús tenía para poder sanarlo. Sin embargo, cuando Jesús llega a saberlo, ya es demasiado tarde. Lázaro había muerto. Es más, ya tenía, ¿cuántos días tenía de estar muerto? 4 días. Dice María, ni lo veas, ya huele feo, ya no. Pero el Señor Jesús le dice, María, tranquila, no pasa nada. Tu hermano va a resucitar. María le dice, sí, va a resucitar, pero en el día de la resurrección. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice, ¿no te he dicho, María, que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús, hermanos, oró al Padre y Lázaro resucitó. Volvió una vez más la alegría a la familia. Aquel que había estado muerto por 4 días ha vuelto a la vida. ¿Qué pasó? El alma de Lázaro regresó a su cuerpo. También tenemos, hermanos, el caso de aquella niña de 12 años, hija de aquel principal llamado Jairo. Esta niña, hermanos, se enfermó tan grave que llegó a morir. El Señor Jesús, hermanos, le dice a Jairo, Jairo, no te preocupes, solo cree. Entonces, hermanos, el Señor Jesús oró y esta niña volvió a la vida. Una vez más, el alma de la niña vuelve al cuerpo de ella y ella resucita. Prácticamente volvió a vivir, ¿verdad? Resucitó, como decimos. Pero eso es prácticamente nuestra vida, así que cuando nuestra alma sale de nosotros, nosotros morimos. Nos vamos a la tumba, a la tierra, como decimos. Pero podemos ver entonces, hermanos, de que la resurrección que todos queremos y que todos vamos a lograr se basa en esto, de que nuestra alma regrese a nuestro cuerpo.
Vamos a ver un caso muy específico para aclarar todo esto. Y vamos a ir al Antiguo Testamento. Allá en el primer libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 20 al versículo 24. Este es el relato, hermanos, de cuando Elías va a visitar a aquella viuda. Aquella pobre viuda que no tenía nada que comer. Este profeta, hermanos, llega a esta casa y encuentra a esta viuda y lo primero que le dice es: dame algo de comer. Aquella viuda le dice: pero si no tengo, solo tengo un puño de harina, que es todo lo que nos queda para mí y mi hijo. El plan es que lo vamos a hacer una torta de esta harina que nos queda y después dejarnos morir. No había comida, había escasez. Pero luego llega el profeta Elías y le dice: yo quiero algo de comer. ¿Qué iba a comer entonces aquella mujer? Elías le dice: los siervos de Dios primero. Aquella mujer, obediente a la palabra de Dios, obediente a la palabra del profeta, le hace la torta y le da de comer. Pero no solo eso. Esta mujer, hermanos, tenía un hijo que estaba enfermo y llegó a morir. La mujer le dice: varón de Dios, a esto has venido, a quitarme a mi hijo. No solo no tengo comida y ahora mi hijo se muere. Pero veamos lo que dice el versículo 20. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 20 al 24. Cuando el niño estaba muerto, dice, y versículo 20, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué pasó? Volvió a la vida. Volvió a vivir. Aquí vemos entonces que cuando el alma sale de nuestro cuerpo, nosotros morimos. Esto pasó con este niño. Luego dice el versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Estamos viendo de cómo este niño volvió a resucitar, volvió a la vida. Elías estuvo entre esto. Podemos ver entonces, hermanos, de que esto es la resurrección, ¿verdad? Volvemos a la vida. Pero hay algo bien interesante en todo esto. Cuando Jesús hablaba con María, la hermana de Lázaro, le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Aquel principal llamado Jairo le dijo: solo cree. Ahora, encontramos lo que esta viuda le dijo a Elías en el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer había creyó lo que Elías le dijo. María creyó lo que Jesús iba a hacer. Jairo creyó lo que Jesús podía hacer. Entonces encontramos que para esto se debe de creer. Porque no todos creen esto. No todos, hermanos, le creen a la palabra de Dios. A veces, hermanos, muchos decimos que creemos en Dios, pero es solo por decirlo. No ponemos nuestra fe en Él. Estos personajes creyeron y se les concedió lo que ellos querían. Podemos ver entonces, hermanos, que Jesús puede hacer las cosas cuando nosotros verdaderamente creemos en Él. Me llama la atención lo que dice el versículo 24. Cuando le dice a la mujer que la palabra de Jehová
es verdad en tu boca. Ahora, ¿cuál es esa palabra de Jehová? Lo que Elías le dijo a la mujer, ¿no? Pero en nuestro tiempo, ¿cuál es la palabra de Jehová? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Acaso no es este libro? ¿Acaso no es aquí donde está la palabra de Dios que nos habla hoy? Desafortunadamente, hermanos, muchos no llegan a creer esto. Tal era el caso de los saduceos en tiempos de Jesús, un grupo religioso que no creían en la resurrección. Jesús hablaba de resurrección, pero ellos no lo creían. Y así como ellos, hermanos, habemos muchos en este tiempo. No le creemos a la palabra de Dios. Podríamos decir que es como si yo dijera, o que el hermano, lo voy a usar hermano Francisco, si el hermano Francisco me dijera, yo pinté estas paredes. Hermano, no sea mentiroso. Yo no le creo. El hermano dice que él lo hizo. A pesar de que yo veo el trabajo que está hecho, todo lo que el hermano hizo, el hermano me dice que lo hizo, pero yo no se lo creo. Hermanos, esto es lo mismo que pasa con Dios. Podemos ver todas las obras, las maravillas que Dios ha hecho en el mundo, lo que Dios hace con nosotros todos los días de nuestra vida, pero cuando Dios nos habla, no se lo creemos. ¿Por qué? No nos conviene. Dios dice, habrá un castigo para aquel que no obedezca al Evangelio. Nosotros decimos, no es cierto. Pues si Dios es amor, o sea, no nos conviene creer lo que la palabra de Dios nos dice. Aquella viuda, hermanos, creyó lo que Elías le dijo y le fue bien. Pero cuando no creemos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos eligiendo lo que nos conviene y lo que no nos conviene. De esto, hermano, hablaba el hermano en su clase en la mañana. Buscamos nuestra conveniencia. Jesús dice, va a haber una resurrección. Nosotros decimos, no, no lo va a haber. El fin de la muerte, o la muerte es el final de todo. Después de la muerte ya no pasa absolutamente nada. Pero la Biblia dice, la palabra de Jehová, la palabra de Dios dice que sí va a haber resurrección. Pero como no nos conviene, no le creemos a Dios. Dice que castigará al pecador. Lo mismo, no nos conviene creer eso porque le fallamos a Dios y de una u otra forma no queremos arrepentirnos. Entonces, no le creemos a Dios porque no nos conviene. Pero cuando decimos que Dios es amor, sí le creemos. Dios nos tiene que ayudar. Dios me va a proteger. Dios me va a ayudar en mi negocio. Porque nos conviene. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Prácticamente no le estamos creyendo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo es porque así es. Pero muchas veces no se lo creemos. Vamos a ir a Juan, regresemos una vez más a Juan. Juan capítulo 5, y vamos a leer ahorita el versículo 24 y 25. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, que viene la hora, y es ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la resurrección, de lo que conviene y de lo que no conviene creer. Bueno, así lo hacemos muchas veces. Pero aquí dice el versículo 24, el que cree al que me envió. Jesucristo, hermanos, hablando con sus discípulos, le dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Aquí está podríamos decir, la clave de esto. De creerle al que envió a Jesucristo. ¿Quién lo envió? El Padre. Pero muchas veces no le creemos, ¿verdad? Ahora dice el versículo 25. De cierto os digo,
que viene la hora y es ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo está esto entonces? Dice que los muertos oirán la voz de Dios. Pero ¿cómo la van a oír si no han resucitado? Hay versículos, hermanos, o palabras en la Biblia que hay que entenderlas por lógica, porque la palabra es la misma. Es simplemente de saber entender la misma palabra. Por ejemplo, aquí cuando dice el versículo 25, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son entonces los muertos? ¿A qué muertos se refiere este versículo? ¿Cómo puede un muerto oír la voz de Dios? ¿Alguna vez le ha hablado usted a un muerto? No oye, ¿verdad? Es imposible, ya está muerto. Pero estos muertos, hermanos, del que habla el Señor Jesús, son muertos espirituales. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y su versículo 1. Mire lo que dice. Y Él, o sea Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué estaba? Muertos. Estábamos muertos. ¿Cómo estábamos muertos? En delitos y pecados. Una muerte espiritual. Cuando estábamos apartados de Dios. Porque esta es la muerte espiritual. La separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando estábamos apartados, cuando estábamos lejos de Dios, vino Cristo, oímos su voz y Él nos dio la vida. ¿Qué pasó? Volvimos a vivir. Estábamos muertos, resucitamos espiritualmente. Dice el versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia son los muertos espiritualmente. Y a esto se refería el Señor Jesús, cuando dice que vendrá la hora en que los muertos oigan su voz, y si cambian, si se arrepienten, obtendrán la vida. Ahora, tenemos que ver, hermanos, que esta vida se obtiene, pero aquí viene lo que aquellos relatos que leímos aplica, el creer. Necesitamos creer en todo esto. Resucitamos entonces espiritualmente cuando creemos, cuando oímos, cuando nos arrepentimos y cuando estamos dispuestos a vivir una vida diferente a la que hemos estado llevando. Y aquí es, hermanos, donde el hombre resucita. Aquí es prácticamente, hermanos, donde viene y se aplica lo que es el Evangelio. Lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Según la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Vamos a leer estos versículos que son bien importantes para todos, porque todos necesitamos y debemos de saber todo esto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es, hermanos, prácticamente el Evangelio. Muchas veces se pregunta, ¿qué es el Evangelio? Son buenas nuevas. No. Son buenas nuevas, significa buenas nuevas, pero el Evangelio en sí, hermanos, es esto. La muerte, la sepultura y la resurrección. Y es que la resurrección, hermanos, juega un papel importantísimo en el Evangelio. Si no hubiera habido resurrección, hermanos, el Evangelio no existiera. Si no hubiera habido resurrección, el Evangelio sería incompleto.
Nadie pudiera ser salvo si no hubiera habido resurrección. Pero Cristo resucitó. Y sabe que es una de las bendiciones que Cristo no volvió a morir. No como aquellos que fueron resucitados. Ellos murieron una vez más. Están en la tierra. Volvieron a morir. Pero Cristo, hermano, resucitó y no muere más. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre y vive para siempre y no morirá más. Él venció la muerte. La muerte lo venció a él, pero ahora él venció la muerte y no tiene potestad más la muerte sobre él. ¿Por qué? Porque resucitó. Y este es el caso, hermanos, que aplica a la congregación. A todos aquellos que vivimos una vida agradable delante de Dios. No volveremos a morir más. Nuestro cuerpo se va a morir. Hay que tomarlo muy en cuenta. Nuestro cuerpo nos vamos a morir, queramos o no queramos. Es parte de la naturaleza de Dios que nuestro cuerpo se va a morir. Pero ¿qué hay de nuestra resurrección espiritual? No volveremos a morir si escuchamos la voz de Dios siempre. Si vivimos en sus caminos. Si hacemos la voluntad de Dios. Así que podemos ver, hermanos, que la muerte, la sepultura y la resurrección, estas tres etapas, hermanos, son las que se asemejan a nuestra vida cristiana. Cuando nosotros venimos a Cristo y estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, y nos arrepentimos, y nos bautizamos, y perseveramos. Cuando nosotros, hermanos, nos bautizamos, prácticamente estamos muriendo al pecado. Luego somos sumergidos en las aguas del bautismo y luego resucitamos. Pero tenemos que ser sumergidos completamente. Por eso, hermanos, es que aquí no cabe la idea de que seremos rociados con agua. Yo no sé si alguien ha visto los bautizos que se hacen donde solo se les rocía agua al que está siendo bautizado. Esto no aplica. A un muerto, hermanos, no se entierra de esa forma. Usted no solo le tira tierrita de encima y ahí que se quede. Hay que enterrarlo definitivamente. Hay que cubrirlo completamente. No ser que se salga, ¿verdad? Pero ese es, hermanos, el bautismo. Hay que sumergirlo. ¿Para qué? Para que resucite completamente y vuelvan a ser una nueva persona. La Biblia lo califica como una nueva criatura, como un niño en Cristo, como alguien que es nuevo. Esto era lo que no entendía Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando él tuvo la plática entre Jesús y Nicodemo, de cómo podía un hombre nacer de nuevo siendo viejo. Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu, refiriéndose al bautismo. Algo que Nicodemo le costó entender. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y su versículo 3 al 5. Miren lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Miren cómo Pablo explica todo esto. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, prácticamente cuando nos bautizamos, hermanos, estamos resucitando espiritualmente. Y no tiene nada que ver nuestra edad. No tiene nada que ver de cómo vivimos. Pero cuando somos bautizados, nacemos espiritualmente. Así que es importante, hermanos, que tomemos en cuenta todo esto de cómo Dios nos resucita
y nos resucita para una vida eterna. Una vida donde no vamos a morir más si es que perseveramos en sus caminos. Vamos a regresar a Juan y vamos a leer una vez más nuestro versículo. Versículo 28 y su versículo 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo, lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Notemos, hermanos, que aquí hay algo bien importante para todos. Dice que van a resucitar ¿quiénes? Los buenos y los malos. Los obedientes y los desobedientes. Pero dice el versículo 28, no os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, estos que van a escuchar su voz, estos muertos que están en los sepulcros, no es el mismo de lo que está hablando el versículo 24. El versículo 24 habla de los muertos, versículo 25, perdón, de los muertos que van a oír su voz y pueden volver a vivir. Ahora, en el versículo 28, estos ya no son ellos. Estos ya son los que hemos muerto físicamente, ya sea con Cristo o sin Cristo. Pero hay algo en común, que todos van a escuchar la voz de Dios. Dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, sin importar cómo murió, sin importar si murió siendo bueno, siendo malo, tal vez fue obediente o tal vez no fue obediente, tal vez siempre se consideró una buena persona, fue cristiano, fue lo que haya sido. Ellos oirán su voz. Pero luego dice el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Prácticamente, hermanos, vamos a resucitar todos, pero ya no para arreglar nuestras cuentas con Dios, sino para entregar lo que hayamos hecho, ya sea lo bueno o lo malo. Y aquí es, hermanos, donde no cabe decir es que yo no soy ni bueno ni malo. Dicen que en la vida no hay que ser ni muy bueno ni muy malo. Hermanos, en términos espirituales no hay término medio. O lo es o no lo es. Para Dios no hay término medio. El Apocalipsis lo describe como personas tibias, que están en medio de lo caliente y lo frío. Santiago los considera como personas de doble ánimo, no saben ni a dónde ir, están en medio. Pero de acuerdo al versículo, solo hay dos partes: o es bueno o es malo. ¿Dónde estamos? ¿En qué lado estamos? Dice el versículo, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿creemos esto? Recuérdese que a veces no nos conviene creer porque no nos conviene, pues está malo, ¿no? Nos va mal. Pero la Biblia enseña esto, y eso es. Y yo y usted y todos aquellos que hemos sido bautizados, creemos que esta es la palabra de Dios. Y que lo que aquí dice es verdad. Es cierto, no podemos negarlo. Así que vemos que entonces todos seremos resucitados, ya sea para bien o para mal. En la segunda carta de los Corintios, vamos a ir a la segunda carta de los Corintios. En el capítulo 5, un versículo bastante conocido,
Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice. Porque es necesario, es importante que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos da a entender, hermanos, que todo tiene un precio, todo tiene un pago. Si hace lo bueno, recibirá lo bueno. Pero si hace lo malo, por más que a usted se le olvide, recibirá lo malo. Un día vamos a resucitar y Dios traerá todo el historial de nuestra vida, de lo que hicimos. Tal vez digamos, bueno, ya hace mucho tiempo, se me olvidó. Es posible que se le haya olvidado. O simplemente trató de ignorarlo. Pero ¿cómo no arreglar las cosas cuando podemos hacerlo? ¿Cómo no ponernos a cuentas con Dios antes que se nos olvide? Tal vez usted le hizo mal a alguien y dice, no, pues ahí que se quede. Con el tiempo se le olvida y no pasó nada. Pero es algo malo. A Dios no se le olvida. Dios dice que nos juzgará a todos según nuestras obras, de lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque de una u otra forma, hermanos, tenemos que morir, nos guste o no nos guste. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, en que todos los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Seremos enjuiciados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Si es bueno o si es malo. Así que, hermanos, mientras estamos vivos, Dios da la oportunidad de que nosotros arreglemos nuestras cuentas. Vivamos bien con Dios y con todos aquellos que nos rodean. Con todos aquellos que están con nosotros. ¿Qué voz queremos oír entonces? ¿La del versículo 24 o la del versículo 28? La del versículo 24 dice, 25, perdón, que podemos cambiar, que podemos arreglar nuestras cuentas con Dios, que podemos vivir, podemos obtener la vida. Pero la voz del versículo 28, hermanos, es muy diferente. Aquí nada se puede hacer. Una vez morimos, con lo que muramos, nada se puede hacer después. Hay gente que dice, bueno, se le hace un par de ruegos a Dios. O hay quienes creen que se puede mover de un lado a otro al que ha muerto. Se puede ayudar según su sufrimiento. Pero esto, hermanos, la Biblia no lo enseña. El que muere con pecado se va con su pecado y nadie se lo puede quitar. Esas son las cuentas que vamos a dar con Dios. Así que podemos arreglar nuestras cuentas mientras podamos. O más bien dicho, mientras querramos hacerlo. Porque de que podemos hacerlo. Que querramos es otra cosa. Recordemos, hermanos, que todo esto es voluntario. Todo lo hacemos según nuestra voluntad. Según donde nosotros querramos ir. Porque después de muertos, nada se puede hacer. Se va el tiempo. Murió con su pecado, murió con su pena, así se queda. Y esto tenemos que darle cuentas a nuestro Dios. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a terminar de esta manera. Y si alguien que quiera reconciliarse con Dios, o alguien que no haya sido bautizado y que crea que necesita ser bautizado, puede hacerlo. Recordemos, hermanos, que nuestra vida no es garantizada. Hoy estamos, mañana, quién sabe. No sabemos. Tal vez a salir a la calle nos tira un carro y nos morimos. No sabemos. Y qué mejor que estar bien delante de Dios.